Hola, mi nombre es Luis Niño. Mi grupo está conformado por Rusby Salazar, Lisset Barragán y les vamos a hablar sobre lo que es la codificación NRZ. NRZ, no retorno a cero. Este esquema utiliza un nivel de tensión diferente para cada uno de los dígitos binarios. Los códigos que siguen esta estrategia comparten la propiedad de que el nivel de tensión se mantiene constante durante la duración de bit. El 1 binario se representa mediante una tensión negativa y el 0 binario se representa mediante una tensión positiva. No retorno a cero quiere decir que el voltaje no vuelve a cero entre bits consecutivos de valor 1. En este esquema, los niveles de tensión se mantienen diferentes para cada uno de los siguientes binarios. En el gráfico vemos cómo los niveles de tensión son diferentes en el 0 como en el 1, y a su vez vemos cómo los niveles de tensión se mantienen constantes durante la duración de cada bit. NRZI. En esta codificación, el bit 1 se representa con la inversión del nivel de voltaje. Lo que representa el bit 1 es la transmisión entre un voltaje positivo y un voltaje negativo, o al revés, no los voltajes en sí mismos. Un bit 0 no provoca un cambio de voltaje en la señal. Así pues, el nivel de la señal no solo depende del valor del bit actual, sino también del bit anterior. No se retorna a cero y se invierte al transmitir el 1. En la gráfica vemos cómo este tipo de señal, al transmitir un 0, no se produce transición y en cambio al enviar un 1 se produce una transición a nivel positivo o negativo. NRZL. En esta representación, un bit 1 se representa por la presencia de voltaje positivo generalmente de 5 voltios o 3.3 voltios y un bit 0 se representa generalmente por la ausencia de voltaje, 0 voltios. Se le conoce con el término de nivel porque el voltaje de un bit es constante durante todo su intervalo. NRZM es utilizado principalmente en grabación sobre cinta magnética. El uso lógico se representa con un cambio en nivel de voltaje anterior y un cero lógico es representado sin cambio de nivel. En esta representación, un bit 1 marca la diferencia de fase de las ondas digitales. Por ejemplo, si nuestra señal inicia sin enviar algún bit con 0 voltios, al momento de enviar los datos y encontrarse con algún 1, se realizará un cambio de fase, es decir, que al primer 1 se envía voltaje hasta que tope con otro 1. NRZS. En el complemento de NRZM, es decir, el 1 lógico se representa sin cambio en nivel y un 0 se representa mediante un cambio de nivel de voltaje anterior. Esta representación es exactamente igual que la anterior. La diferencia es que en vez de que el cambio lo hagan en 1, en este caso lo hará un 0. NRZ polar. Este tipo de representación es totalmente igual al de NRZ level, solo que el 1 y el 0 tienen representaciones opuestas. Por ejemplo, si el 1 se representa por 12 voltios, entonces el 0 se representará por menos 12 voltios. NRZ no polar. Esta representación es igual a la anterior, solo que el 0 siempre va a caer en el nivel de 0 voltios. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Luis Niño.
Mi grupo está conformado por Rusby Salazar, Lisset Barragán y les vamos a hablar sobre lo que es la codificación NRZ. NRZ, no retorno a cero. Este esquema utiliza un nivel de tensión diferente para cada uno de los dígitos binarios. Los códigos que siguen esta estrategia comparten la propiedad de que el nivel de tensión se mantiene constante durante la duración de bit. El 1 binario se representa mediante una tensión negativa y el 0 binario se representa mediante una tensión positiva. No retorno a cero quiere decir que el voltaje no vuelve a cero entre bits consecutivos de valor 1. En este esquema, los niveles de tensión se mantienen diferentes para cada uno de los siguientes binarios. En el gráfico vemos cómo los niveles de tensión son diferentes en el 0 como en el 1, y a su vez vemos cómo los niveles de tensión se mantienen constantes durante la duración de cada bit. NRZI. En esta codificación, el bit 1 se representa con la inversión del nivel de voltaje. Lo que representa el bit 1 es la transmisión entre un voltaje positivo y un voltaje negativo, o al revés, no los voltajes en sí mismos. Un bit 0 no provoca un cambio de voltaje en la señal. Así pues, el nivel de la señal no solo depende del valor del bit actual, sino también del bit anterior. No se retorna a cero y se invierte al transmitir el 1. En la gráfica vemos cómo este tipo de señal, al transmitir un 0, no se produce transición y en cambio al enviar un 1 se produce una transición a nivel positivo o negativo. NRZL. En esta representación, un bit 1 se representa por la presencia de voltaje positivo generalmente de 5 voltios o 3.3 voltios y un bit 0 se representa generalmente por la ausencia de voltaje, 0 voltios. Se le conoce con el término de nivel porque el voltaje de un bit es constante durante todo su intervalo. NRZM es utilizado principalmente en grabación sobre cinta magnética. El uso lógico se representa con un cambio en nivel de voltaje anterior y un cero lógico es representado sin cambio de nivel. En esta representación, un bit 1 marca la diferencia de fase de las ondas digitales. Por ejemplo, si nuestra señal inicia sin enviar algún bit con 0 voltios, al momento de enviar los datos y encontrarse con algún 1, se realizará un cambio de fase. Es decir, que al primer 1 se envía voltaje hasta que tope con otro 1. NRZS. En el complemento de NRZM, es decir, el 1 lógico se representa sin cambio en nivel y un 0 se representa mediante un cambio de nivel de voltaje anterior. Esta representación es exactamente igual que la anterior. La diferencia es que en vez de que el cambio lo hagan en 1, en este caso lo hará un 0. NRZ polar. Este tipo de representación es totalmente igual al de NRZ level, solo que el 1 y el 0 tienen representaciones opuestas. Por ejemplo, si el 1 se representa por 12 voltios, entonces el 0 se representará por menos 12 voltios. NRZ no polar. Esta representación es igual a la anterior, solo que el 0 siempre va a caer en el nivel de 0 voltios. Muchas gracias.